Hola amigos, bienvenidos. Este es el episodio número 8 y en esta ocasión quería darles la bienvenida porque hoy tenemos un encuentro matero muy interesante. Quería presentarles a mi amigo Simón, quien es un alemán con una historia matera muy interesante. Así que obviamente están totalmente invitados a disfrutar este episodio donde tuvimos una conversación muy profunda en cuanto a su viaje matero, todas sus experiencias y la cultura alrededor de la yerba mate, por supuesto. Obviamente, ustedes saben que pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles como Sudamerican Mate Podcast. No se olviden tampoco de compartir y de darle un buen review a este podcast porque de esa manera ayudan a que podamos seguir llevando a cabo este proyecto, ¿ok? Si quieres apoyar al canal o si quieres apoyar lo que se genera en Sudamerican Mate, especialmente acá el podcast, no te olvides de revisar la descripción donde encuentras la página de Patreon, donde te puedes hacer Patreon de Sudamerican Mate y de esa manera acceder a contenido exclusivo en la plataforma y por supuesto también cosas relacionadas con el podcast. Así que, sin más que decir amigos, comencemos. Bueno amigos, hoy tenemos un episodio muy especial. El día de hoy tengo un amigo invitado, su nombre es Simón y él es un matero alemán. Miren ustedes, algo que a lo mejor muchos de ustedes no imaginaban, pero hoy él me envió un mensaje una vez comentándome que él tenía una historia muy particular y por supuesto yo dije, esas historias espectaculares o particulares tengo que traerlas al podcast. Así que el día de hoy quise obviamente invitarle para que pudiésemos hablar acerca de su viaje matero, hablar un poquito acerca de cómo se vive lo de la yerba mate en Paraguay y de dónde nació toda esta tradición, porque él me decía que él lo toma desde que es pequeño, que él sabe acerca del mate. Entonces, ¿cómo nace esta pasión o este cariño por esta infusión que es tan nuestra también? ¿Ok? Entonces, quería darte muchas gracias, Simón, por acceder a la invitación y contarnos tu historia el día de hoy. Gracias Andrés por permitirme hablar aquí en ese podcast que en realidad encontré hace poquito recién y me parece espectacular. Gracias por meterle tanto valor a ese tema. Como partió todo esto fue, tú me enviaste un mensaje y me dijiste, Andrés, me gustaría participar de tu podcast porque yo soy alemán y tengo una historia muy particular con el mate, lo cual obviamente para mí es como... Me entregaste un episodio, así que súper contento de poder conversar contigo y indagar un poquito. Hablábamos un poquito antes de comenzar a grabar el podcast, pero dije vamos a guardarlo para conversarlo ahora y así podemos también contarle a la gente cómo nace todo esto del mate contigo personalmente. Quería primero partir con la primera pregunta. ¿Dónde vives? ¿En qué lugar geográfico estás ubicado? Y digamos, ¿cómo comienza todo esto? Bueno, yo vivo en la ciudad de Bielefeld, que en realidad se conoce acá en Alemania por la ciudad que no existe. Entonces, cualquiera que escucha el nombre de esa ciudad y no lo conoce, no hay drama, porque ni los mismos alemanes lo conocen. Por más que estamos en el Bundesliga, ¿no? En esta temporada estamos en el Bundesliga y claro. Bueno, ubicado estoy entre Hannover y Dortmund, que son más conocidos, ¿no? ¿Eso es en el norte? En el oeste. Oeste. En el oeste. Ok. Ahí estoy viviendo con mi familia, que quiere decir con mi esposa, que es argentina, de Buenos Aires, que se crió en Paraguay. A los 7 años la familia se mudó a Paraguay. Entonces, de un país matero a otro fueron. Y bueno, y yo tengo 2 hijas, Araceli y Leonie, de 13 y 10 años. Tú estás casado con una argentina y quizás muchos dirán, claro, está casado con una argentina, entonces por eso toma mate. Pero tu historia no parte ahí. Tu historia comienza antes de digamos, unirte con tu mujer. ¿Cómo comienza esa historia? Exacto. Y lo curioso es que en realidad yo soy el matero en la casa. Si es que yo no preparo el mate, mi esposa no toma mate, por más que le gusta también. Claro. Pero ella no es así muy matera. Se prepara mejor un café, es más rápido. Ella es muy así como... pero bueno, igual lo disfruta. No, mi historia con el mate parte en mi infancia. Imagínense un niño alemán que crece en el oeste de Alemania y ve a su papá todas las mañanas tomando de un ¿cómo se diría? Una guampa, ¿no? Un cuerno de vaca.
De tal manera, bueno, yo crecí, lo vi todas las mañanas, bien temprano, porque mi papá es un hombre que se levanta bien temprano, es decir, a las 4:30, 5 de la mañana. Claro. Y cuando yo me desperté, obviamente ya fue el segundo, a veces tercer termo que él había tomado, ¿no? Wow. Lo veo y empieza a ser algo súper normal, ¿no? Como en cualquier otra casa con el café a la mañana, o en Francia con el croissant, o Claro. eso, ¿no? Entonces, ahí empieza en realidad. Pero qué tan, esto es un poquito ya tratando de crear más contexto, pero ¿qué tanto de Paraguay tu papá trae y lo mezcla con la cultura alemana? Porque como tú dijiste, claro, acá tomarse unos mates con un croissant es como algo súper mezclado, de algo súper francés con algo súper sudamericano. Pero, ¿qué eran las cosas que tú veías que tu papá, por ejemplo, comía en la mañana? Porque el mate es muy sudamericano, pero después tienes también todo lo que es la cultura alemana también. Bueno, en realidad él no comió nada a la mañana que yo me acuerdo, tomando el mate o acompañando con el mate. Él leía el diario, Ujú. tomando el mate. Y yo incluso recuerdo que él se echaba 2 cucharitas de azúcar al principio, pero eso lo tengo en el subconsciente, así súper Claro. lejano ya. En realidad, hoy en día no lo toma con azúcar, pero Ujú. esos son mis primeros recuerdos del mate. Él sí nació en una colonia alemana en Paraguay, en el interior de Paraguay, Ujú. como hijo de gente o de mis abuelos. En realidad, bueno, tengo una historia muy, muy internacional. Mis abuelos nacieron en Ucrania. Oh, wow. Y luego de la guerra, por haber vivido en un país en aquel tiempo enemigo, como alemanes tuvieron que huir y luego llegaron a Paraguay como ya, escapándose de la guerra de Europa, ¿no? Porque en Claro. ningún lado estaban como bienvenidos, ¿no? Ni Sí, no, en la absolutamente. Unión Soviética como alemanes, ni como llegando de ahí en Alemania, ¿no? Claro. No, eso es súper interesante porque obviamente ahí uno ve cómo la gente se ha movido de lugar en lugar y y cómo, y cómo esto se mezcla, digamos, porque es súper interesante ver cómo tu familia tiene una historia tan movida, digamos, porque se movieron de lugar en lugar y terminó tu papá en Paraguay, después tu papá vuelve a Alemania y después eres tú de niño que lo comienza a ver y dice, esto es súper normal para mí. Y ¿cómo es eso? Porque tú me comentaste algo antes que comenzáramos a grabar, pero ¿cómo es eso como un niño? Porque tú me decías, yo veía que mi papá lo hacía, pero los demás papás a lo mejor no lo hacían. Claro, como te decía, para mí fue como tan normal, y yo creo que en la escuela yo descubrí, yendo a las casas, visitando a mis amigos, de que en ningún lado había una guampa y un termo. O sea, los chicos no lo conocían. Entonces, cuando llegaron a mi casa y vieron a mi papá Claro. tomando algo de un cuerno, aquí fue como que yo recuerdo que mi papá incluso tenía amigos que lo tomaron en el patio, Ujú. acá en Alemania, y llegó la policía porque pensaron que era algún tipo de droga. Claro, me Entonces imagino. para mis amigos también era medio raro. ¿Qué toma ahí? Y yo tuve que aclarar siempre que es tipo un té, pero en realidad no es un té. Claro. Ya, así. Ahí eso es como lo que siempre pasa. A mí me pasaba mucho cuando yo vivía en Londres, estuve 7 años casi en Londres, y muchos me preguntan y tú no sabes cómo explicarlo, porque la verdad que es como un té, pero no es un té. Entonces, para hacerla más fácil, yo siempre decía, sí, es como un té. Entonces ahí la gente un poco entendía dentro de lo que uno... Pero sí, todos pensaban que era algo ilegal, digamos. Todos me miraban y decían, ¿qué es eso? Se les baja Todo- la presión un poquito cuando escuchan que es como un té, ¿no? claro, no. Y de hecho, nosotros como familia, en realidad estamos de vuelta en Alemania 3 años recién, y antes vivíamos 4 años en Perú. Ahora, como Ok. para ampliar un poco el Wow. tema internacional, ¿no? Nosotros hemos trabajado en un hospital ahí en los Andes, cerca de Cusco, Ok. porque hay un hospital alemán ahí. Durante 4 años estuvimos, y bueno, los peruanos
conocen el mate como té. No sé si has escuchado de algún peruano hablar del mate y pensaste, ellos también toman mate, pero en realidad se refieren al té. Ya sea al té de coca o al té de anís. Sí, de hecho hay algo súper conocido, porque yo soy justamente del norte de Chile, y cuando yo iba a San Pedro de Atacama, que es lo que da, digamos, limítrofe con Bolivia y Argentina, ellos tomaban algo que se llama el mate de coca, que es literalmente mate con coca. Pero también yo hacía mi propio mate de coca, porque yo tomaba mate y le echaba hojas de coca, porque las hojas de coca te ayudan para la altitud, porque si no te apunas y claro, después uno queda medio inconsciente por un momento o la pasa bien mal. Lo que pasa es que generalmente uno la pasa bien mal cuando uno se apuna, pero a mí nunca me pasó, porque yo tomaba mucho mate y le echaba unas hojas de coca y con eso, digamos, iba ahí adaptándome a la altura del lugar. Pero me imagino que en Perú era súper diferente también. Mira, a mí me pasó eso, y yo tengo esa experiencia con la coca también, pero después de haber tomado unos cuantos vasos de té de coca, ¿no? Claro. Porque a mí me chocaba la altitud, la altura, ¿no? Claro. Sí, me chocaba, realmente. O sea, entonces tú naciste en Alemania. Después, ¿a qué edad te fuiste a Perú? Bueno, ya estando casado, ya teniendo hijos, en el 2014 fuimos. 2014, y ahí estuviste hasta el 2018. Exacto. Qué interesante eso. Pero tú, por ejemplo, viendo esto del mate desde que tú eras pequeño, obviamente en Perú para ti seguía siendo algo parte tuyo, digamos. Siempre tomamos mate, siempre. Bueno, durante este tiempo también visitábamos a nuestros familiares en Argentina, en Buenos Aires, y claro, obviamente llevamos hierba de ahí, pero también descubrimos que hasta en los supermercados, en Lima, en Cusco, en todos lados, en su mayoría la hierba de Taragüí se consigue, claro. Rosamonte también. No hay una variedad muy grande que yo encontré, pero sí, siempre había hierba, y para los peruanos, claro, es muy conocido, ¿no? Tú pasas con el mate por la calle y te consideran uruguayo, argentino. Claro, no, sí, suele pasar mucho. ¿Y a Paraguay tuviste la posibilidad de ir últimamente? Bueno, últimamente no, pero en ese lapso de los 4 años en Perú también visitábamos a Paraguay, a mis suegros, y bueno, ahí claro, siempre. Mi suegra siempre toma mate, Okay. por más calor que haga ahí, o sea, que hace, porque Paraguay, para aquellos que nunca estuvieron, Paraguay es un país extremadamente caluroso. Y húmedo, me dijeron también. Es súper húmedo. Sí. No, y por eso los paraguayos lo toman helado en realidad, ¿no? Claro. Tereré, ¿no? Con muchas hierbas diferentes. Hay un dato súper interesante que una vez leí, que decía que los guaraníes comenzaron a tomar el tereré porque cuando ellos tenían que batallar, creo que era en el tiempo de los españoles, cuando los españoles fueron a hacer la conquista de las tierras de Sudamérica, ellos tenían que pelear, ellos estaban en guerra contra los españoles, y decía de que ellos comenzaron a tomar el mate frío porque era mucho más rápido de preparar, porque ellos siempre tomaban mate. Entonces necesitaban ir a pelear, necesitaban tomar el mate rápido y no llamar la atención con los fogones que hacían para calentar el agua, entonces lo tomaban frío. Y ahí es donde empiezan a tomar el mate frío. Eso me pareció súper curioso, y tiene mucho sentido, porque obviamente no quieren llamar la atención con el fuego para que no saber dónde están, y comenzaron a tomarlo frío. Y ahora es súper tradicional. Yo creo que la bebida nacional de Paraguay es el tereré. Definitivamente, sí. Pero se escucha como el tereré, el mate frío, como algo, bueno, hierba, agua helada, pero no, los paraguayos en eso son muy creativos, o sea, le echan de todo tipo de plantas, una explosión de sabores encuentras ahí, ya por la misma hierba, pero también por las hierbas que le ponen encima en el agua, ¿no? Es muy rico, muy rico. Yo recuerdo haber comprado hierba paraguaya hace muchos años, porque como yo estaba en el norte de Chile,
se hacía mucho pase de hierbas por el norte. Entonces yo iba a ferias artesanales en el norte, en Chile mismo, y uno encontraba hierbas paraguayas, muchas hierbas paraguayas, porque era muy fácil cruzarlas. Entonces ahí, no, creo que habré probado Curupí, que es una marca muy conocida en Paraguay. Y Exacto. Curupí, pero hace muchos años, estoy hablándote hace 10 años atrás, o sea, no recuerdo específicamente cómo era el sabor, solamente recuerdo que era clásico paraguayo, que es una mezcla de sabores, es compuesta. Y Compuesta. es bien mentolada, yo recuerdo, eso es lo que Exacto. recuerdo, digo, bien mentolada, bien fuerte. Yo lo tomaba el mate caliente, imagínate, entonces obviamente reacciona mucho más, entonces... Te abren los ojos. Claro, exactamente. Sí. No, pero eso es una hierba, especialmente la curupí, que a mí me encanta con agua helada, ¿no? O sea, como tereré. Riquísima. Muy, muy buena. Y yo creo que es de hecho, una de las que más se consume allá con el tereré. Pero bueno, ya no he estado mucho tiempo ahora. Esto también evoluciona, ¿no? Cada Claro. vez ya hay más hierbas, entonces no sé, no estoy al tanto, pero sí recuerdo que es muy, muy buena. No, absolutamente. Entonces hay todo un asunto de diferentes marcas, obviamente. Yo, por ejemplo, estoy poco a poco conociendo mucho acerca de las hierbas paraguayas, porque la verdad que eran bien desconocidas para mí. Siempre las marcas clásicas, Curupí, Pajarito, Colón, Selecta, son como las marcas más conocidas de Paraguay. Pero la verdad que como yo no tomo mucho tereré, no porque no quiera, sino porque tomo mate, me gusta tomar mate caliente. Entonces, hace poco tomé una hierba paraguaya que se llama la rubia, que es exquisita. Me impresionó la hierba esta. Es de mis favoritas ahora. Claro, Es más fina, ¿no? es más fina, es como smoky, es como bien, tiene como humo, es ahumada. Okay. Y la verdad que es súper rica, a mí me encantó esta hierba. Mira, esa es una de las pocas que yo no conozco de Paraguay. ¿En O sea, serio? la conozco, es como ya violeta, ¿no? Claro, es violeta el paquete. Ya. No, sí, pero me han dicho que es rica y es sin palo, ¿no? No, esta es con palo, ¿Con palo? pero Ok. es bien finita, entonces hace unos mates bien espumosos, bien ricos. Ujú, La verdad que ok. eso me llamó la Voy a atención. probar. No, tienes que probarla. Ahí yo te voy a pasar un dato a lo mejor donde puedes buscar hierbas, porque de repente acá en Europa encuentras algunas, pero hay otras tiendas que tienen un montón ¿cómo se dice? Diversidad de marcas. Ujú. Eso por ahí te sirve para poder encontrar otras marcas que a lo mejor no has probado. Buenísimo. Y la verdad que Andrés, a través de tu podcast y de de lo que haces en Instagram, me subió más que nunca esa curiosidad de conocer a más hierbas y más de la cultura del mate, ya que me gustó siempre y yo, como te digo, soy el matero en la casa, Claro. tomo mate todos los días, pero ahora sí me voy a meter a probar más hierbas y... No, eso es lo bueno del mate, que se pueden ir probando diferentes cosas y después uno va encontrando las que más te gustan. Está muy bueno. Pero bueno, volvamos a tu historia. Cusco, Perú, 4 años estuviste trabajando en un hospital, ¿no? Sí. Y obviamente la cultura del mate ahí en Perú, bueno, ahora mismo en Perú está creciendo mucho la cultura del mate de nuevo. De hecho, si nos vamos a la historia de Perú era como la capital del virreinato del Perú, valga la redundancia, que era como el control de toda la parte del Cono Sur por parte de los españoles. Y en Perú es donde tú puedes encontrar artesanía de mates hechos en plata, en alpaca, pero antiquísimos. Estoy hablando de mates que tienen 400, 500 años, porque los españoles tomaban el mate ahí, entonces expandieron por todo ese lado y se tomaba en todos lados. O sea, eso es como lo interesante de saber cuán sudamericana es el mate, porque en muchos países se perdió después con el tiempo, pero estaba expandido por todos lados. En Perú se tomaba, en Bolivia se tomaba, en Chile se tomaba, en Argentina, obviamente, porque es un país productor, Paraguay, se movió por todos lados. De hecho, hace unos episodios atrás estuve viendo la historia de los guaraníes y cómo ellos expandieron desde el origen, cómo expandieron la yerba mate hacia todos los lados de Sudamérica.
Antes se hacían intercambio, no había dinero, entonces se hacían intercambio de cosas y ellos intercambiaban la yerba mate por cosas en otras culturas. Entonces ahí es donde no tan solo los guaraníes, sino que compartieron a los mapuches, a los charrúas, que eran todos los pueblos aledaños hacia abajo de los incas. Entonces, toda esa tiene una historia, una carga muy interesante. Ver ahora que tú me dices, claro, en Perú se ve solamente como un test, como ver cuánto se fue perdiendo, pero ahora gracias, como que se va recuperando un poquito más. Y después de eso, entonces tú volviste a Alemania. Volvimos a Alemania, sí, empezamos a trabajar acá. Lo que pasa es que allá en Perú terminó nuestro tiempo porque fue difícil de encontrar un colegio para las niñas y había varias dificultades. Aparte, bueno, es una historia muy larga. Trabajamos en ese hospital de forma, digamos, ad honore. Tuvimos un círculo de amigos y familia acá que nos apoyó económicamente. Claro. Entonces, bueno, sí, la vida nos trajo de vuelta a Alemania y, bueno, por ahora. ¿Y cómo fue esa vuelta después de haber estado en Sudamérica, volver a Alemania, digamos? Tu mujer había estado antes en Alemania, ¿no? Ustedes ustedes habían ido desde Alemania a Perú y después volvieron de nuevo a Alemania, digamos, ¿no? Exacto. Mira, nos conocimos en Paraguay, nos casamos en Paraguay, de hecho nos casamos súper jóvenes, con 20 y 21 años, así como qué locura, ¿no? Solo como sidewalk te lo cuento, así que claro. Es algo particular también. Luego vivimos 7 años en Alemania y nuestras hijas nacieron acá, las dos, que son alemanas por nacimiento, pero ahora desde el año pasado también tienen los papeles el pasaporte argentino. Entonces, luego de este tiempo fuimos a Perú y volvimos acá. Entonces, yo creo que nos quedamos acá ahora, pero nunca se sabe, ¿no? Porque, bueno, parte de nuestra familia, parte de la cultura, una pareja bicultural, tú lo sabes, ¿no? Tu mujer es francesa, ¿cierto? Claro. Entonces, uno siempre es el extranjero, ¿no? Pero descubrimos de que a mi esposa le va más fácil ser extranjera que a mí. Okay. En realidad yo amo a Latinoamérica, Andrés, en serio. Yo amo a los latinos y a las costumbres y todo eso, ¿no? Esa forma de vivir. Amo de Latinoamérica de que la gente es así como que son maestros de la vida en realidad, para mí. O sea, es el pueblo que más me fascina por nunca rendirse, ¿no? Aquí en Alemania te cuento, o sea, no sé si te puedo contar una historia que sí, es cuéntame. Bien contraste para mí. En este hospital en Perú llegó una señora bien quechua, ¿no? O sea, realmente que no hablaba ni español. Llegó con su nieta, que le tradujo en el hospital, y estuvo en emergencias diciendo que tiene dolor de cabeza como durante 3 años ya. ¿No? Entonces eso no es una indicación de emergencia, ¿no? 3 años de dolor de cabeza no es algo actual, ¿no? Entonces, bueno, le hicieron esperar, ella con sus trenzas largas, con su sombrero, así como se ve la gente allá en los Andes, ¿no? Entonces, al llegar a esa señora, casi al fin del día, la doctora alemana, que es la fundadora de ese hospital, con su esposo, le preguntó, y señora, ¿y desde cuándo lo tiene? Bueno, 3 años. Y bueno, para hacer la historia corta, ella se quitó el sombrero. Y aunque no me creas, la señora no tenía el cráneo, o sea, la tapa de la cabeza. Wow. Ya no estaba. Se veía el cerebro así libre, porque tenía un tumor que se había... de forma circular se había bajado, ¿no? Por el cráneo. Entonces pidió ayuda, ¿no? Por dolor de cabeza. ¿Te imaginas el aguante de esta señora? O sea, ¿te imaginas el tipo de pacientes o el tipo de gente, digamos, positiva que sigue viviendo? Que sobrevive cualquier circunstancia? O sea, para mí fue algo... Obviamente me imagino que no sobrevivió mucho tiempo, pero aunque suena muy duro eso, yo llegué a Alemania, trabajé en emergencias también por un tiempo
Y llega uno de los primeros pacientes que me tocó ahí, fue un hombre así obrero, que recién había llegado así súper sucio y pidió una curita porque se había cortado el dedo con una hoja de papel en Claro, su pausa, quería imprimir algo, se cortó el dedo. claro. Entonces llegó ahí al hospital. Y no sé El si me contraste explico que se con ve, ese claro. panorama. O sea, por un lado tenemos la gente de Latinoamérica que se aguanta cualquier circunstancia y vive la vida igual y sonríe incluso, Andrés. Eso es para Claro. mí, ya, estamos ahora alejándonos un poco del mate, pero te quiero No, pero decir también que... es parte también es parte del contexto de las personas. Yo creo que es súper importante porque, tal cual tú dices, a mí me tocó conocer mucho, especialmente gente muy parecida a lo mejor tú conociste, que fue la gente que está más hacia el altiplano, que es la parte de la cordillera. Y la verdad es que obviamente la gente tiene un contexto de vida súper diferente y está súper desconectada de las ciudades. Entonces, por ende, la forma en la cual se mueve el tiempo es diferente, la sabiduría es diferente. Claro. Entonces, eso también es súper indicativo de lo cultural detrás de. Eh, el mismo caso que yo te mencionaba recién de los guaraníes es un pueblo aborigen que descubrió y desarrolló la yerba mate. Hubo otro pueblo que también la consumía de manera cruda, pero los guaraníes fueron los que la desarrollaron. O sea, ellos descubrieron las propiedades que tenía la yerba mate y ellos supieron cómo extraer lo máximo de esa yerba mate. Imagínate. Ujú. Y gente que al mismo tiempo, con la invasión de los europeos, perdieron muchas de sus tierras, imagínate. Mm. Entonces, yo creo que también va relacionado mucho con el contexto que se vive en Latinoamérica o en otros lugares donde a veces la realidad es muy adversa, entonces uno tiene que estar, uno o está positivo o uno se rinde, es como dos opciones. Exacto. Yo lo veo mucho porque yo vengo de Chile donde yo me recuerdo que han habido muchos terremotos donde se cayó literalmente todo, tsunamis que arrasaron con todo ciudades. Yo recuerdo haber estado en el sur de Chile ayudando a la gente porque yo soy del norte, entonces bajé al sur de Chile a ayudar en el 2010 y yo podía ver cómo la gente estaba destruida, pero siempre había un chiste, siempre había una sonrisa, siempre había algo, siempre había Nosotros le decimos tirar una talla, es como tirar chistes y reírnos, conversar, pasarlo bien, disfrutar. Estamos vivos, así que da lo mismo. Y la resiliencia de las personas también de decir, perdí todo, pero bueno, hoy es otro día, hay que empezar de nuevo, vamos a armar de nuevo todo esto. Entonces eso yo creo que también es súper... Contextualiza todo lo que es la yerba mate también porque es algo que nace dentro de pueblos que a lo mejor se han visto también en esa como contraste de decir, bueno, tengo que luchar, bueno. Claro. Lo mismo que tú Y dijiste, imagínate, tenía un tumor y no se había inmutado, a lo mejor, no, tengo un dolor de cabeza. Imagínate. sí, y lo que mencionaste recién, la resiliencia, o sea, la resiliencia creo que es más fácil desarrollarla cuando estamos en comunidad, ¿no? Cuando estamos Claro, en compañía. Y el mate es un símbolo de de eso, ¿no? compañía. De compañía, ¿no? De círculos de conversación. Y bueno, nos tenemos a nosotros, compartimos un mate, conversamos. Y esto yo creo que aquí en Europa se perdió un poquito. O sea, al menos en mi entorno lo veo, que la gente anda cada uno por su lado. Claro. Creo que la nueva generación ya es un poco diferente, pero justo esta generación, luego de la guerra, yo los veo hoy en día, veo a mis viejos, por ejemplo, como bien aislados. O sea, tampoco me dan la sensación de que les falta algo, pero eso de compartir mucho con otros se perdió un poquito. Claro, y creo que Y es esto lo, en mi- Latinoamérica bien, bien típico, ¿no? De que claro, familia... es lo mismo que yo creo que le pasa a los latinos cuando se van a vivir se vienen a vivir a Europa. Yo viví, por ejemplo, en Reino Unido, yo viví en España, ahora estoy acá en Francia, y la verdad que son tres lugares muy diferentes. Sí, ¿no? Francia podría parecerse un poquito más a España por estar, digamos, en el Mediterráneo, más cerca, pero Reino Unido era algo muy diferente también. La gente era súper fría, era diferente, no era tan fácil de acceder, entonces era todo un contexto diferente.
Pero una vez que sabrían, accedían, digamos. Entonces también requería un trabajo ahí. Pero a mí sí me costó mucho en su tiempo poder relacionarme específicamente con gente de allá. Aunque también encontré que había gente muy, muy buena onda. Que una vez que uno conecta es como que amigos, amistad y pasábamos bien. Pero lo que me sucede acá, por ejemplo, que para mí como yo nací en Chile, la mitad de mi familia por parte de mi padre son del País Vasco, son de España, del norte, pero mi otra parte es de Chile, entonces yo crecí en una cultura chilena, latinoamericana, de comunidad diferente. Cuando yo llegué a España por primera vez es como, esto es diferente. Me costó entrar ahí, me costó conectar, porque uno está como acostumbrado a la cercanía con las personas. Y yo creo que de este lado es más difícil, ¿no? Por un lado, el tema económico aquí es más fácil que allá, pero relacionarse acá es más difícil que allá. Para mí, mira, mi primera experiencia en Latinoamérica fue en Paraguay, ¿no? Fuimos como familia visitando al lugar donde mi papá nació y así como un viaje histórico, turístico, algo por ahí. Pero porque conocí al mate, me dio mucha entrada con la gente. No solo con los alemanes que vivieron ahí, sino, viste que muchos alemanes allá tienen granjas, ¿no? Tienen ganado, tienen, bueno, ese tipo de trabajo en ganadería hacen. Y ahí había mucha gente del campo de Paraguay que trabajaba para un amigo de mi papá, digamos, o para un tío. Y yo recuerdo una historia que eso fue como mi primer recuerdo de Paraguay, o sea, encuentro con un paraguayo del interior del país. Un señor, Andrés, enfrente no tenía dientes y los dientes que tenía eran totalmente negros, así. Alguien que realmente ahí nació, creció y bueno, en pobreza, ¿no? Claro. Y cuando el momento que yo llegué con mi tío a ese lugar donde con pico y pala estaban ahí trabajando en la chacra, el señor me ofrece un tereré. Me ofrece un tereré con muchas hierbas, incluso salían así de la guampa, ¿no? Claro. y yo lo vi como que él quería hacer un primer contacto conmigo, porque me veía obviamente como extranjero y como capaz que pensó, a este alemán le voy a chocar ahora, o lo invito a ver si se abre hacia nosotros. Y ¿sabes qué, Andrés? Yo no sé qué fue en mí, pero al sonreírme ese señor, o sea, le vi con tanto cariño, acepté su tereré, lo tomé al instante y no te puedes imaginar la sonrisa que me lanzó. O sea, él estaba feliz de que este extranjero que se ensucia acá en la chacra, que viene ahí descalzo, acepta mi tereré. Y nos quedamos un buen rato ahí. Mi tío me tradujo porque él hablaba guaraní nomás. Y lindo encuentro. O sea, lo tengo acá grabado. Claro. Fue lindo. Eso es una de las historias con el mate o con el tereré, en este caso, que guardo, ¿no? Que es un punto de encuentro y un puente hacia el corazón, en este caso, del paraguayo, donde él te abre un poco su cultura y te dice, bueno, aquí te ofrezco algo, aceptas, y al momento que lo aceptas ya tienes entrada a su corazón, digamos. Justamente, porque eso es lo lindo. De hecho nosotros estuve hablando con otro amigo hace algunos episodios atrás y hablábamos lo mismo, que cuando tú compartes el mate, estás dando una confianza a una persona. Porque el mate no es como una bebida, no es como, tengo 2 Coca-Colas, te voy a dar una a ti y la otra me la tomo yo. Sino que es como que yo abriese la lata de Coca-Cola, tomara yo la Coca-Cola y te doy de la misma que yo estoy tomando. En el caso del mate, no es que yo te prepare un mate para ti. Es que el mate que yo estoy tomando, te doy la confianza para que tú también lo tomes conmigo. Entonces eso abre es como una puerta del corazón también. Toma. Y yo creo que absolutamente la experiencia tú la viviste con esa persona, y la alegría de esa persona también al ver decir, estamos conectando. A lo mejor no nos entendemos, no hablamos el mismo idioma, pero estamos conectando. Y eso es lo bonito de
de lo del mate es que desde el comienzo, desde el primer comienzo, nació para compartirse. Los guaraníes lo compartieron, lo intercambiaron con culturas, lo compartían entre ellos en sus comunidades. Entonces, obviamente, el hecho de que más personas, especialmente cuando uno va a Latinoamérica, poder compartir un mate es como un símbolo de unión, de unidad con alguien. Imagínate, tú mismo lo dijiste, una persona que a lo mejor creció en unas condiciones completamente diferentes a las tuyas, en un contexto completamente diferente, sin embargo, se sentaron un momento y tomaron del mismo recipiente. Y eso, como decimos nosotros, en el mate no hay clase social, no hay condición, no hay nada. Hay solamente el mate y se comparte y se pasa. Obviamente con todo esto de la pandemia es como un poquito triste porque tenemos que estar un poquito más limitados, pero esperemos que podamos volver al origen del compartir el mate en rondas con amigos y poder abrir a que más gente también pueda incluirse en esta ronda, digamos. Recuerdo otro detalle del mate que mi suegro me enseñó, que es, no sé si tú lo conoces o ya hace mucho lo sabes, pero mi suegro me enseñó de que él también como niño del campo creció, ¿no? Él tiene muchas experiencias muy, muy lindas y él de hecho ama a su gente ahí en el interior de Paraguay y con toda esa cultura del mate, tereré y lo demás, asado. Claro. Wow. Y él me dijo, como niño, él tenía como, cuando tú eras en un círculo, eras el menor, tenías que cebar el mate. No sé si eso es mira. lo típico. No, eso es súper curioso y me parece muy bueno, de hecho, que me lo cuentes, porque obviamente, como se hace el mate en Paraguay, es diferente como se hace en Argentina, como se hace en Uruguay. Entonces, las rondas y las se le llama como las normas de la ronda de mates, es diferente en cada lugar. Hay cosas que son similares, pero me imagino que como la vivía tu suegro es muy diferente. Bueno, él cebaba el mate y me contó de que al pasar la guampa a una persona, más cuando es una persona mayor o extraña que antes no habías conocido, tú tienes que pasar el mate con la bombilla en dirección a la persona, que es como un símbolo o una muestra de respeto. Uh-huh. No lo pasas así como sin importar, claro. ¿No? a dónde va este mate, sino en dirección como que ofreciendo lo que tienes. Claro. No, eso no sé, ¿tú lo conociste? Sí, eso lo conocía, que esa es la forma de entregarlo porque estás dándoselo a alguien. La bombilla nunca va apuntando hacia ti, sino que va apuntando hacia la persona. Es como una invitación abierta. Es súper interesante porque qué lindo, ¿no? Yo particularmente no vengo de un lugar tradicional, de un lugar donde crecí tomando la yerba mate. Entonces muchas de estas costumbres yo las desconozco, no las practico porque no crecí haciendo eso, pero me llama mucho la atención el poder saber cómo se hacen porque también refleja un acto que a lo mejor inconscientemente es una invitación. O sea, te estoy dando el mate, está apuntando a ti porque te estoy invitando a ti. Tiene una connotación más profunda, sin palabras, pero con gestos, digamos. Incluso en estos casos que no hablas el mismo idioma, ¿no? Claro. Está direccionando hacia ti y como, genial. ¿Cómo tú que fuiste a Paraguay por tu suegro y todo eso, qué tan grande es la influencia guaraní en los paraguayos? Porque yo te voy a ser honesto, los guaraníes se conocen por ser los paraguayos, pero yo descubriendo la historia de los guaraníes no solamente son paraguayos, hay guaraníes brasileños, hay guaraníes argentinos, hay guaraníes en Bolivia también. De hecho, hace poco supe esto. De hecho, está en un capítulo del podcast. Es que el mayor número de guaraníes está en el sur de Brasil. Eso es súper interesante. Son alrededor de, creo que 215.000 guaraníes en Brasil. Pero ¿cómo tú ves la influencia guaraní? Porque yo conocí muchos paraguayos y muchos de ellos hablan guaraní. Muchos de ellos hablan español y guaraní. De hecho, la mayoría. Yo creo que Paraguay es en cuanto a eso un país ejemplar
de volver A los a la orígenes. raíz, a los Claro. orígenes, ¿no? En cuanto a eso, queda mucho trabajo en Perú, por ejemplo, ¿no? Para muchos, hablar solo quechua o hablar el quechua incluso es en la capital, es como que, bueno, ¿qué vienes a pedir acá o qué quieres tú, ¿no? Es como algo, eh, ya se lo considera como gente de clase baja por ser del interior del país, por Claro. no, ya. En Paraguay es totalmente distinto porque ya, Han mantenido la costumbre, digamos. claro, el presidente a donde va habla guaraní también, ¿no? Como segundo Ujú. idioma. Y me imagino que se le dice a Paraguay el país de los guaraníes porque es así, por el mismo Por la idioma influencia, claro. que allá es normal hablarlo. Y mis cuñados lo aprendieron en el colegio, mi esposa también. Am, sí, Yo creo así. que eso La es... influencia es grande. Bueno, yo obviamente hablo desde un punto de vista de afuera. Claro, Te lo podría decir mucho mejor un paraguayo, pero yo veo la influencia de los guaraníes, de ese pueblo claro. aborigen, muy, muy, muy grande. No, pero es interesante porque tú también lo ves desde otra perspectiva, desde una perspectiva fuera de el mismo lugar y tú decir, estas personas tienen mucha influencia de este pueblo originario. Y es súper importante lo que dices también porque no todos los países conservaron sus pueblos originarios. Y eso al día de hoy se está poco a poco, pero muy lento, recuperando, tratando de darle un respeto de vuelta a esas tradiciones ancestrales, porque se han cometido mucho abuso. De hecho, en la historia de los guaraníes, no sé particularmente en Paraguay, pero en Brasil se han matado muchos guaraníes porque ellos, por derecho ancestral, ellos consideran que la selva es la tierra, es su tierra, es donde ellos viven. Y para los guaraníes, particularmente, la tierra es el origen de la vida. Eso es como ellos lo consideran. Entonces, el abuso que se ha cometido ahí, por ejemplo, en Chile, particularmente en el sur, el abuso con los mapuches también. Entonces se ve como que los mapuches también es un pueblo que ha conservado sus tradiciones y que fue el único pueblo que resistió a los españoles en la invasión, fue el único pueblo que resistió. Y ha mantenido sus costumbres, pero no aún así en el país, porque en el país tenemos mucha influencia en nuestro chilenismo o en nuestro chilensis, que se le llama como el dialecto de nosotros. Hay mucha influencia mapuche, pero aún yo veo que hay mucha discriminación hacia los mapuches. Hay mucha discriminación como que tipo ser mapuche es como ser mala persona o ser de baja clase o ser peor persona. Que yo creo que eso obviamente no da un respeto hacia aquellos que estuvieron antes que nosotros. Entonces es súper ejemplar lo que hicieron los paraguayos con los guaraníes porque la verdad que por lo menos han podido destacar aún. Lo mismo que tú dices, los quechua se están casi extinguiendo su lengua, sus tradiciones, las personas. Yo recuerdo en el norte de Chile también los atacameños, que son los que colindan con el altiplano también. Ellos tenían las viejitas, que son, todas se visten muy parecidas porque antes todo eso era un pueblo, que eran la parte de la gente del altiplano. Todos se visten igual, con las trenzas, con el gorrito, con los vestidos. Y ellos tienen una lengua, ellos hablan un idioma diferente. Tienen su lengua, pero que no se transmite hacia los demás porque se va perdiendo. Y eso es súper triste porque obviamente queda en el olvido y desaparece. Incluso tienen vergüenza. Incluso Incluso tienen tienen vergüenza, vergüenza porque, lo cual es ya, bien triste porque esa gente tiene tanto para dar si se le dejaría en claro, cuanto a la agricultura. ¿Sabes cuánta sabiduría tienen en cuanto a cómo plantar, cuándo plantar, eh, conocer bueno, los tiempos correctos y eso, exacto. ¿no? Y gente bien interesante. De hecho, en ese hospital donde trabajábamos era el 90% eran de quechua hablantes, ¿no? Ok. Mm. Venían ahí, entonces los conocimos muy bien y tenemos buenos amigos entre ellos también. Pero me preguntaste en cuanto a la cultura, algo que me llamó la atención ahora con los mapuches. Ellos eran un pueblo guerrero, Sí, o un pueblo sea, guerrero. sí, ¿no?
Igual que los quechos, en realidad. Claro, generalmente yo lo que veo en general como algo muy constante, obviamente, que todos los pueblos originarios eran pueblos de la tierra. O sea, el culto a la tierra que ellos tenían es también algo particular. Su espiritualidad también radicaba mucho lo de la tierra. Entonces son muy conocedores de eso mismo que tú decías, de cómo plantar, cuándo plantar, los tiempos. Los guaraníes desarrollaron esta técnica con la yerba mate. Hay un personaje que se llama el Urú, que es el encargado de secar la yerba mate. Esta persona se conserva, este nombre se conserva todavía al jefe del secadero en la industria yerbatera, porque el Urú por sonido sabe cuándo la yerba está lista, por ejemplo. Algo insólito, porque no es como que yo te diga, tengo una máquina, la programa tanto tiempo y cuando la máquina se detenga el timer, está listo. No. El Urú sabe, se mete al secadero, escucha la hierba, está lista. O, no, todavía le falta un poco. Es sabiduría ancestral, porque para tú poder transmitir eso hacia otra persona, tiene que haber un entrenamiento de vida. Tú tienes que entrenarte para eso, imagínate. Entonces, todos estos pueblos remiten en que son muy de la tierra, pero al mismo tiempo los guaraníes eran un pueblo guerrero. Los mapuches también son un pueblo guerrero. Pero los mapuches son muy conocidos por resistir a los españoles. Los españoles nunca pudieron conquistar esas tierras. Nunca pudieron. La resistieron. Obviamente los mapuches perdieron mucho espacio de lo que ellos solían desplazarse, pero lo resistieron. Por eso es un pueblo que todavía está vivo. Los demás pueblos fueron casi todos exterminados. O sea... Sí. O quedan muy pocos. Yo, por parte de mi madre, yo tengo descendencia diaguita. Diaguita es un pueblo que se asentó en la parte de la cuarta región de Chile, que es La Serena, Coquimbo, y da hacia San Juan, que es en Argentina. Esa parte, que es como la parte... Si tú ves Chile, más o menos es un poquito hacia el centro, un poquito hacia el norte. Ahí es donde ellos se asentaron. Los diaguitas... Estamos todos mezclados ya. Yo tengo muchas mezclas, obviamente, pero una de esas mezclas viene de allá. Pero así, gente pura de ciertas etnias, hay muy poca gente. En el caso de los guaraníes, yo sé que, o al menos escuché, de cuando ellos, por ejemplo, hoy en día son personas que no es que son muy conocidos por el trabajo, ¿no? Claro. Son personas que ya piden dinero en la calle, están enfrente a los supermercados, se les ve como más vagos hoy en día. Me imagino que en aquel tiempo eran más, cazadores y todo eso, ¿no? Pasa que ese tema que tú dices es súper importante porque yo tocaba esto en el podcast anterior, porque... decía de que los indígenas, particularmente en Brasil, los indígenas se veían en la necesidad de trabajar para los terratenientes, los ganaderos, trabajar para ellos. Y en ese intercambio de trabajar para ellos eran abusados, porque se les sometían a tratos inhumanos para ellos poder trabajar en esos lugares. Y ahí es donde se introduce todo esto de que para un pueblo indígena es súper desconocido. Por ejemplo... en el sur de Brasil se planta mucho la caña de azúcar, soja, obviamente café y yerba mate, pero se introdujo también el licor. Entonces muchos de los guaraníes que se fueron a vivir, que se fueron a trabajar, se volvieron alcohólicos y trajeron eso a las comunidades y causó problemas. Entonces imagínate cómo todas esas pequeñas cositas causan esos problemas. Y la verdad que particularmente las tierras fueron extraídas, entonces la gente ya no podía pescar, ya no podían plantar o cultivar sus cosas, entonces perdieron territorio. Y me imagino que lo que pasa en Paraguay es un poco eso. Paraguay tampoco es un país tan grande, entonces en la cantidad de espacio que habrán perdido también y las condiciones también en las que se han ido a vivir también. Yo creo que ahí hay un cambio de generación también, no podemos decir, los guaraníes siempre fueron así. No, yo creo que pasó algo ahí y lamentablemente también las oportunidades que se le dan o el respeto que se le da hacia los pueblos originarios es casi nulo porque no hay nada no hay apoyo tampoco del Estado en ese sentido para tú poder desarrollarte en una actividad, porque recordemos que los pueblos originales eran de la tierra, no es que tenían otro tipo de tecnología, ellos trabajaban la tierra.
Pero mi propia experiencia también es que es muy difícil, por más que un estado quiere Claro. desarrollar algún programa para integrarlos en la sociedad, digamos, común y corriente, Claro. es difícil porque tienen su cultura y tienen su forma de pensar y uno realmente tiene que invertir años para entenderlos y Ujú. para que ellos tomen confianza también, ¿no? Claro. Entonces, De hecho, todavía en el Amazonas hay todavía comunidades indígenas que no han sido localizadas por seres humanos, por gente que no sea fuera de su comunidad. Entonces, de hecho yo veía un video hace poco que había una comunidad particular en Brasil, en el Amazonas, que había tenido contacto por primera vez con la gente de ahí. Y wow. les enviaban ropa y les daban cosas, intercambiaban, pero no había nada más porque la gente no habla, ni siquiera habla la misma lengua, ¿me entiendes? Mm, Tienen su propio dialecto ujú. y están recién comunicándose. Y son cazadores, entonces imagínate cuántas historias claro, cuántas historias de a lo mejor misioneros que fueron a trabajar con los pueblos originarios los mataron porque representaban una amenaza. No siquiera conociéndolos, solamente representaban una amenaza porque ellos muchos de los pueblos se quieren mantener en la condición que ellos están, no quieren comunicarse. Y es como súper interesante, hay todo un tema por detrás, digamos. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido para ti estar de vuelta en Alemania, por supuesto, y poder tener acceso a seguir tomando yerba mate? Porque recordemos de que obviamente no es como en Paraguay, no es como en Perú, que a pesar de que Perú a lo mejor hay solamente 2 marcas, pero hay. Entonces, en Alemania, ¿cómo es lo de la yerba mate? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vives tú desde tu perspectiva? Mira, están esos online shops. Hay muchos, de hecho. Hay mucha mercadería bueno, hay muchos productos, mejor Claro. dicho, de Latinoamérica que se puede conseguir por medio del Internet. Aquí en la ciudad donde vivo, viven muchos de los alemanes que tienen algún vínculo con Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿no? Ah, Entonces mira qué son bien. bien materos acá en la zona. Y Pero tú hay, puedes, por ejemplo, tú puedes ir a un lugar físico y comprar yerba mate, por ejemplo. lo puedo, sí, 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 Ah, porque genial. hay, de hecho, ya hay un señor que 30 años ya tiene su tiendita en su casa, Ah, lo cual mira. no es nada conocido acá. Mira, en Latinoamérica tienen las despensas así, em, en muchas casas así, ¿no? Vas a Claro. la esquina y buscas algo, ¿no? Ujú. Aquí no es así. Se compran las cosas en supermercados, pero este señor logró hace 30 años tener su propia tiendita de yerba mate y de otros productos de Latinoamérica y Oh, ahí mira. sí, ahí siempre lo compro Es y como un tiene almacén, ofertas y ¿no? todo. Es como un Sí, almacén. exacto. Ah, genial. Ajá. Lo Mira, tiene mira. así como separado, esta es hierba de Argentina, esta es de Paraguay y así Oh, por mira, qué interesante. secciones. Sí, sí, lindo, lindo. Entonces, Ok. bueno, ahí lo compro, ¿no? El único lugar físico que yo conozco donde puedo comprar hierba, por lo menos acá en la zona donde vivo, están en las ciudades de Köln, München, Claro. Berlín, obviamente, donde hay muchos latinos. Ahí sí hay tiendas también de argentinos, y sí, ahí se Hay, consigue. mucho, hay muchos latinos ahí en Alemania. Yo recuerdo haber conectado con varias comunidades cuando yo fui a Alemania. Muchos se da este caso, y yo te lo voy a comentar a ti, que tú que eres alemán, mucho de la mezcla de el alemán, muy alemán, Mm, con una persona súper latina, físicamente muy latino, y con un alemán. Esos contrastes yo los vi mucho en Alemania. Vi mucho alemanes casados con colombianas, alemanes casados con paraguayas, ¿me entiendes? Esa mezcla que es súper interesante, es como un contraste muy curioso. eh, y bueno, tú tienes una conexión mucho más profunda con Sudamérica por el hecho de tu familia y de tu esposa ahora, tus suegros, entonces, pero se da mucho eso. Yo lo vi, conocí varias parejas que eran alemanes con sudamericanos. sí, de hecho, mi esposa y yo decimos que esa es nuestra tribu, ¿no? Claro, Porque todas esas parejas, te cuento que tienen algo en común. Tienen ujú, experiencias que vivieron que son muy parecidas, ¿no? Y claro, aún así muy diferentes, pero uno se entiende, ¿no? claro, Entonces nosotros obviamente conocemos a muchas de esas parejas, que uno de claro, los dos es alemán o por lo menos europeo y el claro. otro es latino.
lo Claro, ¿no? disfrutamos siempre. Sí, no, es súper curioso. Te quería preguntar una cosa. ¿Cómo tú ves lo de la yerba mate en Europa en general? O sea, donde tú vives, tú me dijiste que tienes mucha conexión con gente que vino desde Sudamérica. Entonces me imagino que por ahí habrá otras personas como tú también que toman o que viven la yerba mate, pero ¿cómo tú lo has visto en el último tiempo la evolución? Porque yo particularmente, estando acá en Francia, ahora estuve en Reino Unido, he visto cómo ha ido creciendo el conocimiento acerca de la yerba mate por gente que no tiene ninguna conexión con Sudamérica, nada. Pero que se han visto interesados por los beneficios de la yerba mate, por un reemplazante bueno del café, por ejemplo, entonces toman su mate. Y muchos deportistas también que están tomando por Sí, misma sí. influencia de los futbolistas también, porque muchos de ellos lo ven mucho tomando el mate. ¿Cómo lo Es ves como tú? una bebida, sí, es como una bebida, creo, en el momento moderna, interesante, ¿no? Tipo hipster, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí va el tema. Y por lo menos acá puedo decir por los alemanes que están muy interesados en todo ese tema de nutrición, Claro. nutrirse bien y bueno, cuidar la naturaleza, ¿no? Ujú. Acá hay un fuerte movimiento de eso también. Entonces, todo lo que es natural, lo que es de alguna manera nuevo y va hacia algo ya desconocido, pero natural. Entonces, ya, ahí sí, les interesa. Yo creo, Andrés, por ese tema de la pandemia, la gente que ya tomó el mate antes y que ya no lo pudo, o sea, no lo pudo más compartir con los Claro. amigos por ese tema. eh, o sea, se me explica el consumo de la hierba, porque cada uno toma por su parte y obviamente se consume. No, y eso también ayudó mucho a que aumentara mucho el consumo, porque cada uno ahora tiene que tener su propio mate. Ujú. Podemos juntarnos a lo mejor físicamente ahora mismo, pero cada uno, en teoría, debiésemos tener nuestro propio mate y nuestro propio termo y compartir juntos. Pero Exacto. entonces yo creo que eso ayudó mucho a que aumentara el consumo de la yerba mate. Y también mucha gente que, a ver, a mí me tocó desde la perspectiva de que mucha gente vio mis videos en YouTube o me siguieron en Instagram y porque andaban buscando cómo preparar la yerba mate, cómo hacer el mate, qué es lo que es el mate. Entonces, mucha gente comenzó a tomar el mate por un video que vio mío, me imagino habrán visto otros videos más. Entonces, esa fue la forma en la cual comenzaron y mucha gente comenzó durante la pandemia. Durante el 2020, mucha gente tomó su primer mate y la verdad que para mí particularmente el mate fue un gran compañero en la pandemia. Aumenté mucho el consumo de yerba mate, yo creo, muchos más termos. Y al día de hoy, claro, puedo ver muchos más ahora y más gente que también se ha podido unir al grupo de los materos alrededor del mundo, digamos. Y yo espero por dos razones de que esto siga aumentando. Porque, por un lado, porque es compartir, como hemos dicho, ¿no? Es compartir. Y por el otro lado es lo que conocí en Latinoamérica. Muchas veces tú vas a una casa y no tienen mucho para darte, Claro, pero te dan un mate. ¿Y por qué no podemos mentalizarnos o dejarnos de alguna manera formar por esta cultura también acá en Europa? De claro. que, mira, uno se rompe la cabeza, viene el fin de semana, vienen amigos, ¿qué hacemos para comer? ¿Qué hace? ¿Entiendes? Ujú. Eh, yo creo que les caería muy bien a los alemanes tomar más mate, o a los europeos en sí, pero hablo por mi país, por mi Claro, gente, ofrecer un mate claro. y pasarlo y sentir esa unidad y no tener ya ese sentimiento de que oh, tengo que ofrecer una gran comida y hacerla mejor Claro, que el amigo que me invitó la otra vez porque quiero claro, competir o lo que sea. Yo no sé cómo es en Francia, pero aquí la gente cuando hace un asado o cuando hace una comida la hace muy bien. sí, no, no. Uno muchas veces se siente como que, Es como la carta de presentación para la otra sí, persona. sí, tengo que practicar un poquito para imitarlo, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas no hacen falta, porque la gente, y eso es lo que yo leí hace poquito en un libro, de que el éxito en la vida, sea financiero o sea en cuanto a tu éxito que te lleva adelante, Ujú. tiene que ver
con el 12,5%, si no me equivoco, con el 12,5% nomás por tu conocimiento. Tiene que ver por un porcentaje mínimo con el conocimiento que tienes acerca de algún tema. Claro. Pero el 80 y algo de por ciento, o sea, lo que resta, es el trato con la gente, el conocimiento de las personas y cómo los tratas, el valor que le das a la persona. Claro, esto justamente te lleva adelante. Yo creo que el mate, Andrés, es nuestra entrada. Tomemos mate, conversamos. Absolutamente. Yo creo que, de hecho, el mate es lo que nos unió el día de hoy. O sea, imagínate. Yo quizá a lo mejor nunca hubiese conectado contigo si no hubiese sido por el mate. Entonces eso es súper curioso porque también nos trae a poder meditar acerca de lo importante que es poder compartirlo. Yo creo que en esto que tú dices es súper importante porque mucha gente en Sudamérica espera de que la gente en otros lados tome el mate exactamente igual como se toma en Sudamérica. Uh-huh. Que entiendo el deseo, pero también entiendo la otra parte, que la gente vive en una cultura diferente. Pero yo creo que lo que se tiene que sí mantener es que el mate es para compartir. Eso es como la esencia por la cual nació el mate. Sea que lo tomes en una bolsa en saquito, sea que lo tomes en un mate listo, sea que lo tomes en otra cosa, lo importante es compartirlo. Me gusta porque hay gente de que comienza a lo mejor por una bebida energética a base de yerba mate o por un saquito y después termina queriendo conocer más y termina tomando el mate así como esto. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es súper importante porque la gente a veces trata como de imponer la cultura, pero yo creo que la esencia del mate es compartirlo y cuando tú abres la entrada, las otras cosas solamente fluyen. Y como tú dices, es algo tan simple para compartir que ayuda para que podamos compartirlo. Lo importante a veces con amigos no es el mate en sí, es el momento. Pero el mate es un complemento, pero que cae justo. Y nos sentamos, nos tomamos un mate y conversamos y abrimos nuestro corazón y compartimos experiencias. Imagínate, eso es lo que nos une. Y como tú dijiste, como vida, ¿no? El tiempo de vida como ser humano, más allá de lo que sabemos, de lo que podamos, de lo que fuera, es el poder valorar al otro. Que es lo que se pierde cada día más, pero que es lo que tenemos que trabajar por valorar a los demás y poder disfrutar la vida. La vida se disfruta y se disfruta con personas alrededor tuyo. Porque si estás solo, nadie disfruta. Puedes disfrutarte de estar solo, pero uno se aburre. Y lo que es importante es la comunidad. Y eso es una vez más lo que amo del pueblo latino, que es, es una imagen de esto, de compañía, de buena onda, disfrutar el momento, el tiempo de vida. No importa cómo nos va, estamos juntos, nos reímos. Claro. Eso sí, estoy súper de acuerdo contigo. Bueno, y nada, yo creo que esta conversación estuvo muy buena, la verdad, muy buena. Hablamos tantas cosas, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que la pasé muy bien, conocí muchas cosas que no sabía, obviamente conocí un poquito de tu historia, así que me alegra mucho de que también saber de que hay alguien más en Alemania que también toma el mate tanto como lo tomo yo o como lo toma alguien en Sudamérica. Y que es algo que nos ha podido conectar durante este tiempo. Así que muchas gracias, Simón, por aceptar la invitación. Yo te quiero agradecer también porque yo, por un lado, me alegro de seguir aprendiendo de ti, de todo lo que lanzas en cuanto al content. Y por el otro lado, sí, ha sido un honor de compartir acá contigo. Muchas gracias por lo que haces. No, muchísimas gracias a ti también y gracias por ser parte de este episodio del podcast. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio, la verdad que estuvo muy muy bueno. Yo la verdad que disfruté mucho el tener esta conversación con mi amigo Simón. Espero que esperen el próximo episodio porque se vienen invitados muy buenos, más historias materas, más temas importantes e interesantes, así que no te despegues de lo que sucede acá en el Sudamerican Mate Podcast. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles como Sudamerican Mate Podcast. No te olvides de recomendarlo, compartirlo y de seguir el Instagram oficial de Sudamerican Mate Podcast, en el cual puedes dejarme tu feedback,
tu devolución acerca de qué te ha parecido este capítulo y todos los capítulos que hemos llevado a cabo hasta el momento. Así que amigos, espero verlos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerden, mi nombre es Andrés y hasta entonces, buenos mates.